Sean todos bienvenidos a nuestra primera aula taller de la Academia Vital Salud en tus manos. Este es nuestro medio ideal para comenzar a compartir lo que durante muchos años hemos venido aprendiendo sobre la biología funcional. Nuestra academia está ubicada en la ciudad de Pasto, pero tenemos toda la conexión digital en Colombia y por supuesto con todo el mundo. Este es uno de los fundamentos más bonitos que nosotros desde nuestra academia hemos venido trabajando. La biología funcional básicamente es lo que la naturaleza ha hecho durante miles de años, mantener la vida sobre el planeta. De todos los seres vivos, no solo del ser humano, sino de todas las especies, de todas las plantas, del equilibrio que hay en la naturaleza con el agua, con el aire, con la tierra, con el fuego, con todos estos elementos que la naturaleza tiene a su mano para mantener en equilibrio la vida. Y ese es nuestro gran fundamento, saber que la naturaleza tiene unas leyes que han sido dictadas por un creador del cual cada vez nos asombramos más. Y que simplemente nosotros lo que hemos hecho es estudiar y seguir esas leyes que la naturaleza ha dictado desde siempre para mantener la vida en equilibrio. Bueno, el tema que hoy nos convoca en nuestra primera aula taller es un tema muy polémico. Por eso lo hemos puesto en primera línea. Es la hidratación. ¿Sabían ustedes que el agua que nos han enseñado a tomar durante muchas décadas, 2, 3, 4 litros de agua, 8, 10 vasos de agua, no nos hidrata? ¿Sabían que esa misma agua para las personas que tienen sobrepeso y obesidad es una de las causas del sobrepeso? Que además el agua afecta al sistema neurológico. Miren los daños que puede causar solo tomar agua y comer poca sal. Afectar el sistema neurológico, el muscular, el sistema endocrino, inmunológico, circulatorio y urinario. Mucho daño el que hace el agua en nuestro organismo. Y una serie de síntomas y de enfermedades que ya las vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el otro gran paradigma que nos han impuesto? Es comer poca sal. Pues sabían ustedes que al contrario de lo que muchos médicos o nutricionistas o profesionales en la salud puedan sugerir, nosotros lo hacemos desde el punto de vista académico como profesor de biología, como docente, enseñarles que la sal sí hidrata el organismo. Y eso no nos lo hemos inventado nosotros. El ser humano siempre ha sabido hidratarse. Pero infortunadamente en medio de esta modernidad perdimos ese contacto, ese contacto directo con la naturaleza, ese instinto de la sed. Y hoy precisamente en estas últimas décadas no sabemos hidratarnos bien porque le hemos quitado la sal a los líquidos que tomamos. Entonces, ¿qué hace la sal? Hidratarnos bien, nos ayuda a bajar de peso. Muchas personas que tengan sobrepeso van a bajar de peso normalmente, saludablemente. Pero además la sal es vida y energía para nuestras células. Cada una de nuestras células de nuestro organismo necesitan sales y electrolitos. La sal regula la presión sanguínea, mucha atención para los hipertensos, y reequilibra prácticamente todos los daños que hizo el agua. Haber tomado 2 o 3 litros de agua, la sal termina reequilibrando todos estos daños que el agua causó a nuestro cuerpo. ¿Cuándo el ser humano aprendió a hidratarse bien? Pues solo para dar un ejemplo, porque el ser humano antes siempre pudo hidratarse, pero ya en las epidemias que se presentaron del cólera en el siglo XVIII, sobre todo en Europa, por ejemplo en Inglaterra,
nos enseñaron cuál es la importancia de los electrolitos en la hidratación. Hubieron muchas muertes por diarreas. Prácticamente el bacilo del cólera, el Vibrio cholerae, que es una bacteria llamada bacilo, causa una diarrea tan intensa, una diarrea osmótica, que puede causar la muerte. Esto fue lo que causó una gran cantidad de epidemias en el siglo XVIII, porque no encontraban cuál era la causa. Obviamente era el bacilo, pero más el efecto de defensa que tenía nuestros intestinos y nuestro colon para producir una gran cantidad de agua en forma de diarrea para poder eliminar el bacilo. Y eso hizo que ya desde este tiempo, cuando la ciencia estaba dando sus primeros pasos, se encontró la solución perfecta. ¿Qué se hizo? Se comenzó a estudiar cuál era la composición del suero sanguíneo. Los investigadores lograron fabricar en sus laboratorios una solución isotónica de cloruro de sodio al 0,9%, que normalmente se denomina solución de Hartmann. Cada litro ingerido más o menos debe tener esta proporción de 6 a 7 gramos de sal. Ese es el promedio que nosotros deberíamos tomar. Pero para aplicarlo al suero intravenoso, esta es la proporción ideal. O sea que nuestro suero sanguíneo tiene esta proporción: 0,9 gramos de sal por cada 500 mililitros. Pero bueno, entonces nos preguntamos, ¿cuándo se impusieron estos malos hábitos y por qué se impusieron? A partir de 1960, de la década de 1960, se impuso el mal hábito y por medios de comunicación que ya eran como la radio y la televisión y la misma publicidad de los medios, se comenzó a publicitar que la sal era una de las causantes de la alteración de la presión sanguínea y de otra serie de daños fisiológicos en el organismo, y se comenzó a hacer una guerra completa contra la sal. Pero no terminó allí, sino que en 1980 se impuso otro modelo de hidratación. La pirámide que ustedes miran aquí es de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, es solo un ejemplo, que nos llevó a consumir 2 o 3 litros o más diarios de agua, 8, 10, 12 vasos de agua diarios, para un total casi de 3 o 4, hay gente que toma mucho más, 3 o 4 litros al día. Estos dos modelos, estos dos malos hábitos se han convertido en eso, ya después del 80, 90 al siglo XXI. En estas décadas los dos se han combinado y están causando una serie de efectos negativos, de síntomas y de enfermedades en las personas. ¿Por qué el daño es tan inmenso en las células? ¿Por qué es un tema que debe tener toda la atención de la ciencia médica, incluso de los nutricionistas? Porque el daño fisiológico que hace el agua en el organismo es muy fuerte. Aquí vemos una célula en estado isotónico cuando nosotros tomamos demasiada agua, 2 o 3 litros, y comemos menos de 6 gramos de sal. Menos de 6 gramos es la indicación de la OMS a nivel mundial y de los ministerios de salud en los diferentes países. Esta es una regla general, ¿sí? Y ya vamos a rebatir este argumento más adelante. Cuando tomamos demasiada agua y comemos poca sal, simplemente nos lleva a un proceso de ósmosis. El agua atraviesa la membrana semipermeable de nuestras células, porque es semipermeable, permite la entrada de líquidos. Aunque el agua está bien en su estado isotónico, la ósmosis obliga a que el agua entre al citoplasma de la célula.
Estamos hablando de una sola célula, pero son millones de células las que tiene nuestro organismo. Produce un estado de edema intracelular o también conocido en fisiología renal como hiponatremia, que es una baja de sodio en el líquido intercelular. Y este estado fisiológico está causando una serie de síntomas y enfermedades que en adelante vamos a ver. Lo curioso es que con una fórmula muy sencilla que nosotros les vamos a enseñar en nuestro taller, en nuestro laboratorio, en esta misma clase, van a aprender a hacer un suero casero que revierte este proceso y que concentra niveles de electrolitos suficientes en el líquido intercelular y la célula vuelve a pasar de un edema intracelular, el agua sale, pasa de un estado hipotónico y vuelve nuevamente a su estado isotónico. Y para lograr este equilibrio, pues tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para que nuestros riñones se adapten a los niveles de sales saludables que nuestro riñón necesita. Miren en estas dos gráficas la importancia de mantener un equilibrio hidroeléctrico en el cuerpo. ¿Por qué hablamos del equilibrio hidroeléctrico en el organismo? Porque es la base fundamental de todo el movimiento de electrolitos y de líquidos que tiene nuestro organismo. Nosotros, un ser humano de 70 kilogramos puede llegar a tener 42 litros tranquilamente de líquidos, ¿sí? Y de electrolitos. Hay una cifra aproximada de 280 gramos de sales que contienen nuestros líquidos corporales. Este es el estado ideal del equilibrio hidroelectrolítico que deberíamos mantener, ¿sí? En una persona normal. ¿Qué quiere decir esta cifra? Si dividimos nosotros 280 entre 42 nos da más o menos 6.7 gramos de sal por litro. Este promedio es el que nosotros deberíamos ingerir diariamente, mínimamente, para mantener este equilibrio hidroelectrolítico. 6.7 gramos de sal. Si hiciéramos esto, nos mantuviéramos en este equilibrio óptimo. Pero como no estamos haciendo eso, como los modelos de hidratación nos han enseñado lo contrario, ¿qué hemos hecho? Bajar a menos de 6 gramos de sal y le hemos subido a más de 3, incluso 4 litros de consumo de agua, sobre todo. Cuando decimos agua, estamos incluyendo otros líquidos. Pueden ser bebidas energizantes, bebidas carbonatadas, puede ser aromáticas, café, agua de panela, chocolate, té, etc. Porque la mayor parte de estas bebidas pues contienen agua. Pero además también el consumo de frutas, de ensaladas, de verduras, porque los vegetales, las frutas tienen un muy alto contenido de agua también. Entonces, cuando nosotros hacemos esto y cambiamos esta relación, mire el efecto que puede producir en una persona y que produce, evidentemente, en una persona, en el mismo ejemplo de 70 kilogramos, llegamos a subir mucho más la cantidad de agua porque el agua se va acumulando dentro de nuestras células. Entonces podemos llegar a retener más de 42 litros. Hay personas que pueden retener tranquilamente 1, 2, 5, 10, 20, 30 litros y cada litro es 1 kilo o más. Y por eso tiene sobrepeso y obesidad. Y se desequilibra también los niveles de sales porque como estamos consumiendo pocas sales, poco cloruro de sodio, que es uno de los electrolitos más importantes, bajan esta concentración de 280 gramos de sal que deberían mantener nuestros líquidos extracelulares. ¿Qué sucede en este estado en el organismo? Cuando nosotros llegamos a diluir tanto los líquidos que estamos tomando con tan poquita sal, cuando llegamos a menos de 1.6 gramos de sal por litro,
Imagínense hasta dónde hemos estado llegando. ¿Qué hace nuestra fisiología renal? Pues simplemente ya no puede expulsar el agua que contenemos en nuestro cuerpo, ya no la puede expulsar y la comienza a acumular como agua corporal. Esta acumulación, en las investigaciones que ha hecho el doctor Duarte médico, presumen que están causando este edema intracelular. O sea, estamos acumulando agua dentro de nuestras células. ¿Todo por qué? Porque estamos desequilibrando los gramos de sal que estamos consumiendo con el número de litros de agua que nuestro organismo está tomando. Por eso es muy importante que aprendamos a hidratarnos, y aquí en nuestra academia Vital Salud en tus Manos lo vamos a aprender así. Miremos la composición de electrolitos en los líquidos corporales. Miren, esta es una gráfica extraída de los libros de fisiología. Nosotros les vamos a estar llevando siempre nuestras fuentes para que ustedes las consulten, si ustedes son muy juiciosos. Vemos en el plasma sanguíneo un 65% de cloruro de sodio, un 16% de bicarbonato, y en el líquido intercelular los volúmenes de sal de cloruro de sodio suben mucho más. Miremos la siguiente gráfica donde resumimos esto. Para un volumen promedio de 3.5 litros, una persona de 70 kilogramos que tiene 42 litros de líquidos, miren las composiciones del suero sanguíneo. 65% de sal, que es lo que nos dice esta gráfica, y 16% de bicarbonato de sodio, que es lo que nos dice la misma gráfica, NaHCO3. Para un total de 81% de sales, 2.83 litros de sales tendría nuestro líquido sanguíneo. O sea que nuestro suero sanguíneo es muy salado, muchísimo. Lo que quiere decir que nuestras células sanguíneas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, viven en un medio muy salino. Pero además el líquido donde viven las células, el líquido intercelular que está entre las células, tiene proporciones de sales muchísimo más altas. Un 72% de cloruro de sodio, como lo vemos aquí en la gráfica, 72%, y un 19% de bicarbonato de sodio, igual como lo estamos evidenciando aquí en esta gráfica, para un total de un 91% de sales. Lo que quiere decir que el líquido intercelular, donde viven nuestras células, tiene aproximadamente más del 90-91% de sales. O sea que nuestras células viven en un mar salino. ¿Se imaginaban ustedes eso? Entonces aquí ya nos vamos preguntando el por qué le hacemos tanta guerra a la sal. Esta pregunta del por qué se está haciendo esta guerra, que además no tiene ningún fundamento fisiológico, a las sales, cuando las sales, nuestros líquidos y nuestras células las necesitan en estos volúmenes tan altos. Pero bueno, esa respuesta la van a ir encontrando ustedes a medida que vamos avanzando en nuestra aula taller. ¿Por qué es importante mantener el gradiente electroquímico? Porque todo este equilibrio hidroelectrolítico está regulado por los electrolitos y por los líquidos en los que están viviendo nuestras células. Vamos a ubicarnos solo en el líquido intercelular donde ellas viven. Miren la alta concentración, por ejemplo, de iones de sodio. El ion sodio es un ion que tiene mucha fuerza osmótica. De hecho, la mayor parte de la ósmosis, de los movimientos osmóticos que se dan entre el líquido
intracelular y el líquido extracelular lo está causando el sodio. Por eso aquí hablamos de la osmolaridad como una de las funciones principales que tienen nuestras células y que tienen también nuestros riñones para regular la entrada y salida de líquidos. Muy importante la osmolaridad. Pero también hay otras funciones que son hidroelectrolíticas y que las vamos a ver enseguida. Tal vez nos hemos concentrado demasiado en fisiología renal y mirar la parte de osmolaridad, pero recordemos que no solo los cationes de sodio, los iones de sodio positivos, funcionan osmóticamente, también tienen una función electroquímica y vamos a ir avanzando para que miremos qué bonitas funciones tienen los electrolitos. Por ejemplo, la hidratación. La base de la hidratación son los electrolitos. Uno puede tomar pocos líquidos con buenos niveles de electrolitos y nos estaríamos hidratando bien. Pero eso tenemos que saberlo aprender. ¿Qué es la hidratación? Básicamente la hidratación es ingresar al organismo las sales y líquidos perdidos diariamente. ¿Qué cantidades de líquidos y de sales podemos perder? Podemos perder en el sudor, un deportista puede perder fácilmente 2, 3, 4 litros o más, ¿sí? Depende de la intensidad del deporte, puede perderlos fácilmente. Si queremos hidratarnos, tenemos que reingresar nuevamente los líquidos y los electrolitos que esta persona está perdiendo en su sudor. Por eso, si nos hemos dado cuenta, el sudor es salado, porque contiene sales. Estamos excretando las sales que tenemos en nuestros líquidos corporales. De esos 280 gramos de sal, una buena parte los estamos perdiendo aquí con el sudor, por tanto, debemos recuperarlos. También podemos segregar mucha sal por la orina, ¿sí? Todos los días estamos orinando. El sodio es necesario en estos procesos de excreción de orina, de urea en el riñón y en la vejiga. Los riñones necesitan sodio y de hecho expulsa buenas cantidades con la orina que nosotros estamos produciendo diario. ¿Cuánto podemos poder secretar de sales y de electrolitos y de agua y de líquidos? Pues 1.5 de orina diario o de pronto más, todo depende del volumen que también estemos tomando de líquidos. También lo podemos segregar por las lágrimas, por eso las lágrimas son saladas, las mucosidades también son saladas, o si de pronto nos comimos algo que estaba contaminado, lo podemos eliminar por las heces en una diarrea. Pero por las heces normalmente también estamos eliminando líquidos, porque las heces tienen esa consistencia blanda debido a los líquidos que nuestro cuerpo mantiene en equilibrio. Bueno, y entonces la base de la hidratación, ¿cuál es? Volver a reingresar sales y líquidos que hemos perdido por estas causas que vemos aquí. El flujo de electrones, importantísimo. Casi no hablamos de esto cuando hablamos de electrolitos, pero si nosotros nos vamos a la mitocondria y sabemos que en la cadena transportadora de electrones se forman estos iones que son fundamentales en la producción de ATP, producidos por la mitocondria. ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos este flujo de electrones en el líquido intracelular que proviene también del líquido extracelular? Estamos hablando de energía, porque las mitocondrias producen gran parte de la energía que tiene nuestro organismo en forma de ATP. Funciones energéticas. Les dejo la investigación, ustedes la pueden consultar, de la doctora Silvia Chiflet en Uruguay.
una investigación que nos llevó a preguntarnos cuáles eran las funciones energéticas. Ella lo hizo sobre epitelios. ¿Qué encontró básicamente? Me gustaría que ustedes lo lean, me gustaría que lo estudien, que saquen sus propias conclusiones, que las membranas, ella hizo estudio, nosotros generalmente conocemos la parte eléctrica del organismo en células cerebrales o en células del corazón o en los músculos, en los miocitos. Pero ella lo hizo en membranas, en epitelios, como el que aparece aquí, que tienen aparentemente una baja conductividad eléctrica, que tienen bajos voltajes. Pero lo impresionante de esta investigación es que la doctora Silvia, en compañía con su equipo de investigadores, encontraron que había un gradiente eléctrico en las membranas, un gradiente de alrededor de 200.000 voltios por centímetro. Eso quiere decir que nuestras células, nuestros epitelios, por ejemplo, si hablamos de los epitelios intestinales, del intestino delgado y grueso, pues están manejando unas conductividades muy altas de electricidad. Tan altas que si ella los comparaba con las líneas de alta tensión, una línea de alta tensión puede tener un gradiente de 200.000 voltios por kilómetro. En cambio, las células tienen gradientes 100.000 veces superiores a las líneas de alta tensión. Entonces, imaginémonos la diferencia y por qué es tan importante que se mantenga este gradiente en medio de en las membranas celulares. Entre otras cosas, en las investigaciones que ella hizo, con los equipos tan avanzados que utilizaron, hicieron que se disminuyera el voltaje de estas células, de estos epitelios, y ¿saben qué sucedió? Que el citoesqueleto de las células cambiaba de forma y estas uniones de las células comenzaban a separarse. Y por ejemplo, si sucede esto a nivel intestinal, estamos hablando de permeabilidad intestinal. Estaríamos hablando que solo tomar agua y comer pocas sales puede influir en enfermedades autoinmunes porque dejaría pasar muchos microorganismos que están entrando por el sistema digestivo, están entrando por el tubo digestivo, por el intestino delgado. Bueno, hasta ahí ya vamos sorprendiéndonos y vamos entendiendo cuáles son las funciones energéticas de los electrolitos. En la comunicación, claro, los electrolitos intervienen y ayudan en la comunicación, por ejemplo, de las neuronas. Cuando nosotros estamos pensando, estamos trabajando, de pronto estamos preocupados por algo, estamos estresados, estamos desarrollando una serie de funciones cognitivas, las neuronas cerebrales, aquí vemos la imagen de una neurona, comienzan a concentrar más sodio a su alrededor. ¿Por qué los sodios? El sodio es un electrolito. ¿Para qué lo necesita? Para facilitar la comunicación, el envío del mensaje del impulso nervioso. Por eso, pacientes que comen poca sal pueden desarrollar cefaleas, dolores de cabeza, mareos, incluso pueden llegar a migrañas. Y solo con una buena cantidad de cloruro de sodio podemos reequilibrar este estado al que nosotros llevamos a nuestro cerebro. La polaridad de la membrana neuronal. Aquí también intervienen los electrolitos. ¿Por qué? Porque este impulso nervioso también se transmite porque las membranas tienen polaridad. Generalmente la polaridad al interior de la célula es negativa y al exterior es positiva. Pero gracias a estos cambios de polaridad en las neuronas, en los axones
de las neuronas, que son los nervios, se puede producir el impulso nervioso, se puede enviar el mensaje. Se pueden comunicar unas dendritas con otras, unas neuronas con otras y con todo el organismo, con todas y cada una de nuestras células, porque tenemos tejido nervioso en absolutamente todo nuestro organismo. Entonces, estos procesos de despolarización y repolarización que se suceden a nivel electrolítico en el sistema nervioso y en todas nuestras neuronas y en nuestros nervios son facilitados por la presencia también de electrolitos. ¿Qué tan importante puede ser el pH? Miren la definición que nosotros le damos, y esta es parte de la teoría del doctor Carey Rims, de la teoría de ionización biológica. La teoría dice que casi todos nuestros átomos están funcionando como cationes y como aniones. Los que se dividen como cationes tienen cargas positivas y los aniones tienen cargas negativas. ¿Cuál es la particularidad de estos dos iones? Que unos tienen un giro de la izquierda hacia la derecha en el mismo sentido de las manecillas del reloj, los aniones. En cambio, los cationes giran en sentido contrario, de derecha hacia izquierda. Mírenlo. Cuando se junta un anión con un catión, hay una resistencia, porque el giro de los electrones es contrario. Hacen prácticamente esto. El giro de los electrones es contrario y esta medida de la resistencia, de esta fricción que produce que se encuentren unos electrones que giran hacia un lado con otros electrones que giran en sentido contrario, esta medida de la resistencia se llama pH. Este es uno de los fundamentos del sistema Vital Salud en tus manos, el pH. Generalmente lo conocemos solo cuando hablamos de pH, creemos que es solo hablar de ácidos y de bases. Pero miren hasta dónde llegamos a nivel atómico, a nivel molecular. Estamos hablando ya que el organismo puede producir energía en estos cambios, en estos encuentros solo entre los aniones y cationes, y que a esta medida de esta resistencia se le llama pH o potencial de hidrogeniones. pH es el nombre que se le da al voltaje en un líquido. En un cable de energía, pues los electrones pueden fluir normalmente, pero en un líquido los electrones se comportan de manera diferente. Un líquido puede ser un donador de electrones o un captador de electrones. En adelante vamos a tener la oportunidad de subir un video para hablar con mucha más profundidad de este tema porque es uno de los temas más apasionantes. ¿En qué también interviene? ¿Por qué hablamos aquí de la regulación ácido-base renal? Porque estamos hablando de aniones de ácido H+, con carbonatos que son bases que tienen cargas negativas. Y aquí volvemos a encontrar la misma relación, miren, de ácidos con bases. El balance hidroelectrolítico es la relación que existe entre los ingresos y pérdidas corporales de electrolitos y de agua. Esta gráfica, que se extraída de libros de fisiología, pues es el balance que deberíamos mantener nosotros, ¿sí? De ingresos y pérdidas de líquidos y de electrolitos y de sales. Ese es básicamente el balance que nosotros deberíamos mantener diario. Y no nos lo inventamos nosotros. Ahí están en las gráficas para que ustedes lo lean y lo estudien.
Un término que está asociado a lo que hemos venido trabajando es la conductividad eléctrica. Es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Ya vamos a ver para qué nos sirve. Solo queremos que tengan en cuenta la unidad de medida. Un milisiemens, que es la medida de la conductividad eléctrica, tiene 1000 microsiemens. 1 a 1000 es la relación de un milisiemens a 1000 microsiemens. La conductividad eléctrica es directamente proporcional a la concentración de electrolitos disueltos en sales. Este que vemos aquí es un conductímetro que nosotros utilizamos en nuestro equipo de laboratorio para medir la conductividad eléctrica en la orina humana. ¿Qué nos ha permitido hacer esta serie de ensayos? Mirar que hay una relación directamente proporcional entre las sales que están disueltas, porque este equipo también tiene un electrodo que mide los niveles de sales en la orina también, y las hemos comparado con la misma conductividad. Este es el electrodo que mide la conductividad eléctrica, ¿sí? Y haciendo las comparaciones se ha llegado a la conclusión de que son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más sales consumimos, nuestra conductividad eléctrica en la orina es más alta. Y si consumimos menos sal, la conductividad eléctrica es más baja. Al medir la conductividad eléctrica, establecemos un parámetro, mucha atención con este término. Un parámetro que nos permite medir al mismo tiempo la concentración de electrolitos de NaCl. Este parámetro, que puede ir entre 1 y 50 milisiemens por centímetro, es el fundamento ideal para suministrar los electrolitos y los líquidos que el cuerpo necesita. Llegar a este punto de ensayos es muy importante, por ejemplo, para las personas que diariamente se necesitan hidratar, como un deportista o un atleta. Fundamental saber hidratarse, pero hasta el momento, por ejemplo, en ninguna disciplina deportiva hemos conocido que se utilice este equipo para poder hidratar, saber hidratar a una persona, pero ya con este conocimiento, con esta tecnología, con este nivel de certeza. Entonces, queda establecido ahí el parámetro. El ideal es de 40 a 50 milisiemens que nosotros deberíamos tener si nos hidratamos bien, pero generalmente vemos que personas que consumen mucha agua o líquidos sin sales tienen conductividades bajas de 20 a 25 milisiemens. Bueno, aquí les dejamos esta tabla de hidratación. Aquí están los líquidos de prueba. Estos son los ensayos que hicimos con nuestro conductímetro para que ustedes mismos comparen, por ejemplo, los deportistas, ¿sí? En todas las disciplinas, revisen esta tabla y se van a dar cuenta que muchos de los líquidos que están tomando, que supuestamente los están hidratando, pues tienen una baja conductividad eléctrica y no están produciendo ese nivel de hidratación y de energía que su cuerpo necesita. Solo comparen el agua. Tienen menos de 200 microsiemens, en este caso 159.2. El suero casero que van a aprender a hacer hoy en nuestra aula taller, solo con 9 gramos de sal por litro, nosotros logramos una conductividad de 23.360 microsiemens. Imagínense, comparemos solo este suero casero con los 159 microsiemens que tiene el agua. Muy baja conductividad. Definitivamente el agua es un mal conductor. Las sales, cuando las diluimos en agua, elevamos la conductividad eléctrica del líquido. Y el que está en el número 10, es el indicador promedio de hidratación. ¿Por qué? Porque es un suero fisiológico intravenoso, que es el que se inyecta directamente en la vena. La fórmula de este suero no se la inventó nadie.
Esto salió de las investigaciones, precisamente, que venían ya de muchas décadas hacia atrás, para saber hidratar a una persona, de aplicar 0.9 gramos de NaCl por cada 100 ml, es una solución isotónica, que el suero sanguíneo la recibe bien porque es la misma composición del suero sanguíneo, simplemente por eso. Y tiene una conductividad de 23.070 microsiemens, muy parecida a nuestro suero casero. Y ahí les dejamos a consideración las otras diluciones. Entonces nosotros estamos incluyendo un término del cual tenemos que hacer mucho énfasis: la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Es el movimiento de partículas cargadas, que pueden ser iones o cationes. Son electrones cargados positivamente o negativamente. Son átomos cargados positivamente o negativamente, que pueden fluir en la gráfica, pueden fluir a través de este cable. Cuando se encuentran con el foco, que es como la resistencia, el foco prende. Si nosotros desconectamos el cable, pues los electrones dejan de fluir y el foco no prende. Este es uno de los experimentos más sencillos, más simples que nosotros hemos enseñado en las escuelas y colegios, para evidenciar que el agua no conduce la electricidad, y es el que lo vamos a ver en nuestro laboratorio. Seguimos con la bioelectricidad. ¿Será que nuestro cuerpo funciona eléctricamente? Pues dos de los conceptos que más nos llaman la atención es el electrocardiograma, que es el registro gráfico de los impulsos eléctricos del corazón, así como el electroencefalograma, que también es un registro gráfico de los impulsos eléctricos de las células cerebrales. Mientras el corazón maneja corrientes más altas y menos voltajes, el cerebro maneja voltajes más altos y corrientes más bajas. Pero no solamente el corazón y el cerebro funcionan eléctricamente, los músculos también, nuestras glándulas también, y todas y cada una de nuestras células, como ya lo vimos en las investigaciones de la doctora Sylvia Shiplet. Aquí vamos a enunciar no vamos a hablar particular, de pronto nos detenemos en una que otra gráfica, pero vamos a ver los síntomas que produce una baja conductividad eléctrica en el organismo, o sea, este desequilibrio hidroelectrolítico que estamos causando nosotros mismos por tomar 2 o 3 litros de agua o más y comer menos de 6 gramos de sal diarios, como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud. El primer síntoma, tener la orina clara. En todos los ensayos que hemos hecho en orina, en conductividad eléctrica en el ser humano, todos los que tienen baja conductividad tienen la orina clara, y los que tienen una alta conductividad tienen la orina más concentrada, más amarilla, que entre otras cosas es el color fisiológico normal que tiene la orina de un bebé. Si se han dado cuenta que la orina de los bebés es muy amarilla, es muy concentrada, así como la orina de las mascotas. ¿Por qué será? Ya lo vamos a averiguar. Caída de cabello también. Pacientes que nosotros solo con subirles la cantidad de suero casero, generalmente las personas que tienen menos de 30 milisiemens en orina, se les cae mucho el cabello. Cuando nosotros lo subimos a 35 o 40 milisiemens, se comienza a dejar de caer el cabello. Tinnitus, que es un ruido molesto, sobre todo en las noches, que a veces no nos permite tener un buen descanso. En la primera fase también estamos hablando de las primeras fases de los daños que hace el agua, este desequilibrio electrolítico: mareos, vértigos, dolores de cabeza. Cansancio. ¿Por qué será que estamos cansados? Porque no nos sabemos hidratar bien. ¿Cómo no va a producir cansancio si el agua no conduce la electricidad, si le estamos bajando la conductividad eléctrica energética a nuestro cuerpo?
Ya en la segunda fase vemos síntomas de ansiedad y de angustia. Aclaro que estas fases y estos síntomas y estas investigaciones son retomadas en parte de las investigaciones que ha realizado el doctor Duarte en la Ciudad de México. Él ya lleva más de 25 años en clínica tratando miles de pacientes y gracias a sus investigaciones y a sus conocimientos hoy podemos disfrutar y entender el daño fisiológico, el desequilibrio que están causando los bajos niveles de electrolitos y el consumo de líquidos. También encontramos en la segunda fase celulitis. La celulitis, que nosotros la evidenciamos más en la piel, no es un tema estético, no es un tema que tiene que ver con la estética, es un tema de salud. Cuando ya el edema intracelular ha llegado a la piel es porque ha atravesado otros órganos. De hecho, muchas personas que tienen celulitis pueden ser delgadas o gordas, tienen mucho líquido acumulado en sus células y es causado por un edema intracelular. En la segunda fase ya vemos la memoria deficiente porque afecta muchísimo la parte cognitiva. Miren el daño que progresivamente va haciendo el agua y consumir pocas sales. Deficiente atención, no solo en los niños, sino en los jóvenes, en los adultos también. Hoy en nuestras clases normalmente un estudiante o una persona que esté en una conferencia, mantenerla atenta 20-30 minutos es un éxito, porque ya estamos perdiendo, tenemos un fuerte déficit de atención. Dolor de rodillas. Hay dolores articulares, pero específicamente el dolor de rodillas es el más evidente en esta fase 2. Sobrepeso y también bajo peso, pero sobre todo hablemos de sobrepeso. ¿Por qué causa sobrepeso? Porque hay edema intracelular, ya lo dijimos. Pueden acumular nuestras células 10, 20, 30, 40 litros y cada litro es 1 kilo. Entonces miren que aparte del sobrepeso en grasa, tenemos un sobrepeso causado por el agua. Agua edematizando las células acumulada en nuestro organismo. ¿Qué les parece? Pero la buena noticia es que solo con el suero casero, sabiéndolo hacer gradualmente, comenzamos a bajar de peso saludablemente. En esta segunda fase también hay cansancio intenso, claro. Estamos hablando de energía y de conductividad eléctrica. El cuerpo se siente cansado. En la tercera fase ya afecta a la glándula tiroides. Es uno de los órganos glandulares, parte de otros órganos, como en los ovarios en las mujeres, como lo vamos a ver, que son muy afectados. ¿Por qué? Porque resulta que tomar mucha agua y comer poca sal hace que la glándula tenga que esforzarse muchísimo más en la producción de las hormonas tiroides y en la regulación del metabolismo. La glándula tiroides necesita cantidades óptimas de electrones y de energía para funcionar bien. Pero si tomamos agua y comemos poca sal, pues la estamos llevando a un estrés fisiológico muy fuerte. Miren pacientes con hipotiroidismo. ¿Cuál es la solución que les da la ciencia? Tomar levotiroxina. ¿Cuál es la solución que les damos nosotros? Tomen el suero casero en las proporciones indicadas que tenemos en nuestro programa de hidratación saludable y verán cómo la glándula es capaz de recuperar su función. Por eso hablamos de biología funcional, para que nuestros órganos vuelvan a funcionar. La tercera fase, el desequilibrio hormonal, ya lo vimos en la tiroides, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en los ovarios, causando quistes, cálculos en los ovarios. Es tan fuerte el daño que pueden hacer los líquidos y las pocas sales que pueden llevar a las mujeres a no poder tener hijos, y ya lo vamos a ver ahorita.
La tercera fase es cólicos también. En las mujeres los cólicos se vuelven muy fuertes, los cólicos menstruales. Estos cólicos no son normales, no deberían ser normales, pero ya los hemos normalizado. Entonces nuestras adolescentes, nuestras mujeres, ¿no? Ya las personas adultas también, que todavía están menstruando, pueden evitar estos cólicos menstruales si se hidratan bien. Infertilidad, como ya lo dijimos. ¿Por qué las lleva el organismo a este estado de infertilidad? Porque el cuerpo tiene baja energía y seguramente está muy malnutrido, que es la otra parte, que es otro de los fundamentos que nosotros manejamos en nuestra Academia Vital Salud en tus Manos, y ya tendremos la oportunidad de subir videos sobre este tema. Pero si nutrimos, hidratamos bien a una mujer infértil, al año y medio prácticamente, sin tratamientos hormonales, el cuerpo ya tiene su reequilibrio suficiente para que la mujer se pueda embarazar. En la tercera fase también hay ataques de pánico que son muy parecidos a los ataques de hipoglicemia. Anemia. ¿Por qué la anemia? Miren cómo los glóbulos rojos pueden edematizarse tanto, pueden hincharse tanto de agua, que al pasar por el vaso se destruyen. Y un glóbulo rojo que en promedio puede vivir 120 días, pues limita su vida a unos 60 días y llegamos a un estado de anemia subclínica crónica. Pero también puede atacar los glóbulos blancos. Y si ataca los glóbulos blancos, también los hincha, los edematiza, se rompen las membranas como los glóbulos rojos y perdemos defensas porque nuestros glóbulos blancos son parte de nuestro sistema inmunológico. Afecta la presión sanguínea. ¿Sabían que tomar agua y comer poca sal afecta la presión sanguínea? Al contrario de lo que nos han dicho. Ya hemos evidenciado en los pacientes que acompañan nuestro equipo médico que pacientes hipertensos les comenzamos a controlar los líquidos, les comenzamos a hidratar bien con electrolitos y en poco tiempo comienzan a normalizar y a regular su presión sanguínea. En la tercera fase también vemos colesterol y triglicéridos alto. ¿Por qué se concentran los triglicéridos y el colesterol en las células? Porque es tanta el agua que está entrando que nuestras células, por un sistema biológico de defensa, producen estos dos tipos de grasa, colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Porque ellas tratan de formar una barrera lipídica. ¿Por qué? Porque el agua y las grasas no se mezclan. Entonces las grasas forman esa barrera para evitar que el agua entre. Es tanto el daño que le estamos haciendo a nuestras células que ellas se ven obligadas a defenderse de esta manera. Una tercera fase es el envejecimiento prematuro. Imagínense cómo no vamos a envejecer si estamos sometiendo a todas nuestras células a una baja conductividad eléctrica todos los días. Si nos hidratáramos bien, miraríamos nosotros mismos la diferencia. Fibromialgia es una de las enfermedades que en el año 92 se comenzaron a evidenciar, por ejemplo, en España, y viene precisamente como un resultado de una mala hidratación de 1980, con el mal hábito de tomar mucha agua, y de 1960 de comer poca sal, y ya vemos los resultados en el 90 con una de las enfermedades que hasta el momento no han encontrado sus causas. Pero nosotros, y en las investigaciones sobre todo que ha hecho el doctor Duarte, son excelentes, muy excelentes los resultados en los casos de fibromialgia de estos pacientes que se aprenden a hidratar bien. Hay disautonomía ya en la cuarta fase,
¿sí? Vamos por fases. El daño hidroelectrolítico va avanzando cada vez más. Aquí ya el cuerpo no controla bien la presión sanguínea ni la frecuencia cardíaca y hay unos desfases en estos dos parámetros. La depresión, imagínense, comenzamos con cansancio, con agotamiento, con estrés y en la cuarta fase llegamos a estados de depresión. ¿Cómo no va a estar deprimido el cuerpo si lo estamos hidratando mal? ¿Qué energía puede tener el cuerpo? ¿Cómo una persona en este estado de depresión puede siquiera querer desarrollar alguna tarea, hacer un nuevo emprendimiento? Esto está muy relacionado con la parte psicológica, pero lo que nosotros estamos enseñando es que hidrátese bien y vamos a comenzar a ver la diferencia de un paciente que esté en esos estados de depresión. Y ya al extremo llegamos a este tipo de enfermedades como Alzheimer y Parkinson, que ya son mucho más evidentes en la tercera y cuarta edad, pues el daño cognitivo que le hemos hecho a nuestro cerebro, ya no sabemos quiénes somos, hemos perdido la memoria, llegamos a los 40, 50, 60 años y parece normal y dice, no, es que ya no se acuerda el abuelito siquiera de los nombres de los hijos ni de los nietos porque está viejito. Y eso no es cierto. La vejez no tiene nada que ver con las enfermedades, sino que es los malos hábitos que hemos desarrollado que han dañado tanto nuestro cerebro, nuestra parte cognitiva, nuestra memoria, nuestra concentración, que ya definitivamente el organismo y el cerebro se da por vencido y llegamos a este estado. Pero aprendamos a hidratarnos bien y podemos prevenir este tipo de enfermedades de tipo crónico. ¿Quiénes deben aprender a hidratarse? Pues, bueno, absolutamente todos los seres vivos, ¿sí? Vamos por partes. Los bebés. Los bebés se saben hidratar porque ellos tienen el instinto de la sed. Ustedes traten de darle un líquido a un bebé y el bebé escupe el agua. No lo acepta si no tiene sed. Sobre la base de este instinto es que nosotros deberíamos tomar nuestros líquidos. No tomar por tomar. No se trata de obligar al cuerpo a tomar 2 o 3 litros de agua y menos sin sales. No se trata de eso. Entonces imagínense cómo nosotros nacemos con un instinto natural, que ya en el camino de la vida lo olvidamos, cuando ya nos enseñaron por malos hábitos a tomar 2 o 3 litros de agua. Por eso la orina de los bebés es amarilla y concentrada y hemos medido esas conductividades y tienen conductividades de 40 a 45 milisievert. Lo que quiere decir que nuestros bebés están bien hidratados. Si los bebés tienen, o los niños en la primera o segunda infancia tienen la orina muy clara, mucho cuidado con eso, porque las tienen conductividades muy bajas, seguramente. Los adultos mayores, con mucha claridad, deben saberse hidratar. De hecho, ya en la tercera o cuarta edad, infortunadamente, hoy ya se presenta una disminución del instinto de la sed, ¿sí? Y de las funciones renales de nuestros riñones. ¿Por qué? No porque estemos viejos, sino porque es tanto el daño que le hemos hecho durante toda la vida que ya el instinto de la sed y las funciones renales se han visto afectadas. De hecho, un 10 a 30% de los adultos mayores están deshidratados y evidentemente no se saben hidratar. Mayor grasa visceral, ya después de los 40, hay una pérdida de masa muscular que se pierde también fisiológicamente, la masa muscular, y también por el sedentarismo. Entonces, nuestros adultos mayores sí que deben saberse hidratar. La hidratación en el deporte. Todos nuestros deportistas deberían aprenderse a hidratar, por favor.
todos nuestros deportistas. Una óptima hidratación antes, durante y después de los entrenos o competencias. Y afortunadamente no sabemos hidratarnos. Y una de las mayores recomendaciones que se le da a los deportistas es, ustedes ya lo saben, tomar 2 o 3 líquidos de agua. Casi nos olvidamos de las sales. A veces nos recomiendan algunas bebidas de hidratación que contienen sales, no contienen más, ¿sí? Que entre otras cosas son muy costosas, pero solo con el suero de hidratación que vamos a aprender en nuestro taller nos vamos a dar cuenta de la diferencia. ¿Para qué sirve una buena hidratación? Para mantener el equilibrio hidroelectrolítico corporal diariamente, porque esto cambia todos los días. Si al siguiente día nos hidratamos mal, la conductividad eléctrica de nuestros líquidos corporales va a disminuir y por tanto la energía de nuestro cuerpo también. Deberíamos incrementar la conductividad eléctrica y energía en el organismo con una buena hidratación antes, durante y después, ¿cierto? ¿Por qué antes? Porque pues un deportista que se hidrate bien 1 o 2 horas antes de una competencia o de un entrenamiento va a sentir muchísima más energía. Ya lo hemos visto en algunas personas que son deportistas aficionados, cómo sube el rendimiento deportivo y cómo ellos mismos nos han dado el testimonio de que sienten muchísima más energía cuando se hidratan con sales. Y obviamente pues sube el rendimiento deportivo, que es lo que todo deportista o todo atleta busca, subir su rendimiento deportivo. Nosotros tenemos para esto un programa de hidratación saludable que lo van a tener ustedes disponible ya en nuestra plataforma, o se pueden comunicar por nuestros WhatsApp. En la última diapositiva ya les dejaremos estos enlaces. ¿Quiénes más deben saberse hidratar? Bueno, transportadores, conductores, todas las personas que trabajan en este tipo de vehículos, que tienen que generalmente conducir por largos periodos durante el día o la noche, de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 horas o más, ¿sí? Es preocupante eso, pero yo conozco transportadores que tienen que hacer viajes de 16, 18, 20 horas diarias en un trabajo muy exigente. O personas sedentarias también que trabajan en una oficina, estudiantes que trabajan sentados, que se la pasan en todas las clases pues normalmente sentados, personas que tienen que estar en esta posición de más de 2 horas sentadas, pues necesitan hidratarse bien. Que entre otras cosas deberían hacer pausas activas, ¿sí? Ya subiremos un tutorial sobre esto para que aprendan a hacer esas pausas. Que generalmente, y tengan cuidado con esto, por ejemplo, uno lo mira mucho en estudiantes cuando al otro día tienen un parcial o un final y se pasan la noche estudiando para los exámenes, tomando bebidas energizantes o bebidas concentradas en cafeína, ¿sí? Mucho cuidado con esas bebidas, no se están hidratando bien, los pueden mantener despiertos, pero están forzando su cerebro y toda su parte cognitiva. Si solo tomaran el suero, ustedes ya mirarían cómo su cuerpo se hidrata bien y recuperan esas capacidades cognitivas de memoria, de concentración, de aprendizaje. Pero además también nuestros transportadores, nuestros taxistas, personas que transportan carga de una ciudad a otra, que son trabajos muy exigentes, por favor, tienen que hidratarse bien. Tienen que tener ese hábito de hidratarse bien. No tomen esas bebidas energizantes que los mantienen despiertos. No tomen tanto café que solo los mantiene despiertos. Ustedes no saben el daño que le están haciendo a sus riñones. No solo por la posición en que viajan, de estar sentados 12, 14, 18 horas, sino porque esas bebidas están estresando el funcionamiento de nuestros riñones. Así que mucho cuidado con eso.
Las personas que tienen este tipo de labores y tienen que permanecer sentadas tienen mayor riesgo cardiovascular, tienen mayor riesgo de tener sobrepeso y obesidad porque obviamente estamos hidratándonos mal, estamos comiendo mal, estamos comiendo 3-4 veces al día, no estamos quemando todo lo que estamos comiendo, no lo estamos. La mayoría de lo que comemos son carbohidratos. En un plato promedio normal de un colombiano o de un latino se comen demasiados carbohidratos que son simplemente calorías simples que no nutren el organismo, pero que son energía que no estamos quemando y que nos causa sobrepeso y obesidad. Ese sobrepeso nos causa hígado graso. Casi el 90% de las personas que tienen grasa abdominal, que tienen esa pancita, ya tienen hígado graso. Tienen generalmente colesterol y triglicéridos alto en su sistema sanguíneo. Y aún más, esto es parte de una investigación que se la llevamos a ustedes de manera informativa. Se evidenció que las personas que trabajan más de 8 horas al día sentados tienen el mismo riesgo de morir que una persona que fume todos los días. Así que mucho cuidado con estos malos hábitos para las personas que tienen que trabajar de esta manera. Las personas que viven en los climas cálidos, medios y fríos, claro que tienen que aprenderse a hidratar. Por las mismas temperaturas, los climas cálidos obligan a que el cuerpo tenga que segregar más líquidos para regular la temperatura corporal, ¿sí? Es una reacción fisiológica del organismo, regular la temperatura. Entonces, nuestros líquidos corporales tienen que estar más o menos en un promedio de 36-37 grados, ¿ya? Y esa es la temperatura en que se mantiene nuestro organismo. Por eso el cuerpo produce estas cantidades excesivas de líquidos. Las está produciendo diariamente cuando nos sometemos a temperaturas más altas de 25, 30, 40 grados o más. Entonces, en estos climas cálidos debemos hidratarnos bien. Podemos perder 2 o 3 litros diarios o más solo con el sudor. Así no estemos haciendo ningún ejercicio, estemos solo en la playa, podemos perder esas cantidades de líquido porque estamos sudando mucho. Pero no solo en los climas cálidos y medios, también en los climas fríos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un clima frío de menos de 8 o 10 grados centígrados, ¿qué hace el cuerpo para regular también la temperatura? Perdemos agua por los pulmones, ¿sí? Y por eso es evidente una persona que esté en un clima frío que se pueda deshidratar. ¿Por qué? No está perdiendo electrolitos, porque los electrolitos no se evaporan, pero el agua sí. Y se está evaporando por los alveolos pulmonares, ¿sí? Personas que tengan hipertensión arterial también deben hidratarse bien. Aquí nosotros tenemos un programa especial para pacientes hipertensos. Lo van a tener ustedes de manera digital y nosotros con nuestros profesionales de salud también les podemos hacer el acompañamiento. Pacientes que normalmente a un hipertenso es una de las primeras malas recomendaciones que les dicen. Tienes que tomar 2-3 líquidos de agua y ten mucho cuidado con la sal. Bájale a la sal. Así que mucho cuidado con esta recomendación, porque nosotros hacemos precisamente lo contrario. Controlar los líquidos, subir los niveles de sales y de electrolitos y vemos cómo los pacientes comienzan a regular su presión sanguínea normalmente. Los pacientes diabéticos también, los diabéticos 1 y 2, ¿sí? La sed que a veces se presenta en estos pacientes diabéticos tipo 2
debe saber regularse con sales, deben saberse hidratar bien. De estas dos enfermedades crónicas, nosotros ya estaremos hablando con muchísima más precisión en otros tutoriales en adelante. La insuficiencia renal, por favor, pacientes que tienen insuficiencia renal, que normalmente los riñones filtran 1100 mililitros de líquidos por minuto, ¿sí? Pero ya cuando hay insuficiencia renal ya no pueden filtrar estas cantidades. Esto equivale casi a un 22% del gasto cardíaco. ¿Por qué se presenta? ¿Por qué se presenta esta insuficiencia renal? ¿Porque están viejitos? No necesariamente. Porque están tomando mucha agua, durante toda la vida han tenido este mal hábito. Esto ha incrementado la filtración del agua en los riñones, ¿sí? Y ha producido un desgaste continuo de la función renal. Entonces, cuidamos nuestros riñones cuando nos hidratamos bien, cuando tomamos nuestro suero casero. Y aclarar, eso sí lo dejamos muy claro, y para esto vamos a subir un tutorial hablando solo de esto, que el cloruro de sodio, que el sodio que contiene la sal, no causa cálculos renales. Ese es otro de los mitos, ese es otro de los miedos que nos han inculcado, aparte de la presión sanguínea, para dejar de consumir sales. ¿Quiénes más se deben hidratar? Pues nuestras mascotas. Los invitamos a que sepan hidratar a sus mascotas porque ya son parte de nuestra familia. Pero miren que ellos aún nos enseñan a nosotros a hidratarnos. Un animalito, un perrito, un gatico, una mascota, ellos solo toman agua cuando tienen sed. Ellos se dejan guiar por la sed. Nosotros hemos medido en unas mascotas que tenemos en la casa la conductividad eléctrica en la orina de ellos. De hecho, la orina de las mascotas es muy amarilla, si se han dado cuenta. Tienen conductividades de 42-45 milisiemens, curiosamente. Nosotros al botecito de agua, al recipiente donde ellos toman el agüita, les damos unas dosis de sales y ellos saben cuándo lo toman y cuándo no, porque obedecen al instinto de la sed. Así que, curiosamente, nuestras mascotas y nuestros bebés, como lo vimos anteriormente, sí nos enseñan a nosotros a hidratarnos bien. ¿Sabían ustedes que el 80% de las enfermedades crónicas son originadas por lo que comemos y bebemos cada día? Aquí ya vemos algunas enfermedades por una mala hidratación. En adelante en nuestra academia vamos a tener la oportunidad de hablar de enfermedades crónicas causadas por una mala alimentación y una mala nutrición. Aquí estamos ya en nuestra área de ensayo en el laboratorio. Parte de los estudios que realizamos sobre estos ensayos fueron de nuestro trabajo de grado con la Escuela de Salud Integrativa en España. Esta agua que nosotros vemos, que muchos utilizamos, que a muchos nos sugieren debemos tomar todos los días, que parece tan saludable, vamos a comprobar qué tan saludable puede ser para nuestro organismo. Aquí tenemos 3 tipos de líquidos. Vamos a comenzar primero con el agua. Este experimento muy sencillo, nosotros lo hemos hecho con nuestros estudiantes desde la básica primaria para entender y comprender que el agua no conduce la electricidad. Aquí vemos cómo si nosotros hacemos el contacto de los 2 electrodos, los electrones que están fluyendo por estos cables, si los unimos, hace que el bombillo prenda. Ese es el flujo de los electrones. Si los desunimos, el bombillo se apaga. Si el agua condujera la electricidad, pues el bombillo debería prender. Pero miren lo que sucede. El bombillo no prende.
Ahí prende, ahí el flujo de los electrones se interrumpe. ¿Por qué? Porque el agua es un mal conductor de la electricidad, simplemente por eso. ¿Qué necesitaría el agua para poder conducir bien la electricidad? Pues los electrolitos. Miremos otro de los líquidos que siempre hemos utilizado para hidratación. Este es, como aparece en la etiqueta, es un líquido hidratante y energético. Miremos a ver qué tanta capacidad. Si ustedes miran ahí el bombillo, miran que apenas prende el foco. Es mínima el flujo de los electrones a través del líquido de un electrodo a otro. Estos ensayos nosotros ya los hemos realizado y los vamos a subir en un tutorial donde ustedes los pueden estudiar y los pueden comprender de una manera mucho más clara. Hay otro líquido que se utiliza para hidratación, que son sueros de hidratación, que ya contienen un nivel de sales un poco más alto. Miremos qué tanto. El bombillo aún tiene una baja conductividad, como ustedes pueden observar, ¿sí? Una muy baja conductividad. Si nosotros tomamos estos mismos líquidos y los probamos con nuestro conductímetro, vamos a ver, les presento, es el conductímetro. Este es el que nos mide los milisiemens o los microsiemens, mide qué tanto flujo eléctrico tiene una sustancia, en este caso un líquido como el agua, para dejar fluir la corriente eléctrica. Si nos damos cuenta, el agua tiene una muy baja conductividad. En el tutorial que vamos a subir próximamente, ya ustedes van a poder apreciar de una manera mucho más clara estos niveles de baja conductividad. Aquí el equipo nos está mostrando alrededor de 76 microsiemens, ni siquiera la décima parte de un milisiemens. Mire tan baja la conductividad del agua, ¿sí? Bajísima. Ahora miremos la conductividad de este líquido que se dice que es hidratante. Aquí ya subimos a 2640 microsiemens, ya un poquito más alta, los niveles de hidratación. Si son juiciosos, ustedes vayan apuntando para que hagan la comparación. Y veamos ahora el suero de hidratación. Este es un suero de hidratación oral. ¿Cuánto tiene nuestro suero de hidratación oral? Tiene 6.8, 6.9 más o menos milisiemens. Ya es un poco más alto, ya es más considerable. Estos son los que ustedes pueden encontrar en las farmacias, en las droguerías. Pero aún es muy bajo los niveles de hidratación porque conduce de una manera mínima el flujo de los electrones. Pero mire qué pasa si a este vaso con agua, aquí hay 200 mililitros, le agregamos un poquito de sal. Aquí tenemos una cucharilla, tendrán en cuenta, de aquí en adelante esta va a ser una de nuestras medidas caseras. Una cucharilla llena así, son más o menos 6 gramos de sal. Aquí vamos a utilizar como una puntica que sería aproximadamente 1 gramo. Y vamos a ver qué efecto tiene en el bombillo. Solo 1 gramo de sal en 200 mililitros de agua.
Ustedes pueden ver el video, lo pueden repetir y pueden comparar las imágenes. Mírenlo. Miren cómo el bombillo prende de una manera mucho más intensa que incluso con el suero de hidratación. Eso con 1 gramo de sal. Pero si le agregamos otros 5 gramos, que es más o menos esta porción, miremos qué pasa. Cuando nosotros disolvemos la sal en el agua, se disuelven los dos metales que tiene, el metal que es el sodio y el no metal que es el cloro, se separan en aniones y cationes. Aniones de sodio, cationes de sodio y aniones de cloro. Miren y comparen ustedes. Miren la diferencia en el bombillo, muchísimo más alta. Pero no solo la medimos con el bombillo, ahora sí mirámosla con nuestro conductímetro, a ver qué dice el conductímetro. Porque el conductímetro es nuestra medida más exacta. Aquí tenemos un parámetro que es visual, aquí ya tenemos un parámetro que nos mide los niveles de sales que tiene un líquido y mide la conductividad eléctrica de ese líquido. Si ustedes miran, 76 milisiemens. ¿Qué diferencia a menos de 100 microsiemens del agua sola? ¿Cómo transformamos nosotros un líquido que tiene una baja hidratación de menos de 100 microsiemens a un líquido que le hemos agregado 6 gramos de sal en 200 mililitros de agua y tenemos una conductividad súper alta de 75.5 milisiemens, nada más ni nada menos? Los invito a ver cómo nosotros podemos preparar nuestro suero oral todos los días de una manera muchísimo más económica. Seguimos con nuestra fórmula de suero de hidratación casero. Muy sencillo. En 1 litro de agua, un botecito de estos que siempre sabemos utilizar para llevar nuestros líquidos, esto es agua, simplemente agua. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de agua, puede ser de grifo, lo importante es que esté esterilizada. Si están en una zona alejada de la ciudad, pues hierven el agua. No es necesario que sea agua súper pura, simplemente que el agua esté esterilizada. En este litro de agua adicionamos nosotros inicialmente 1 cucharilla de sal. Acordémonos que la cucharilla tiene aproximadamente 6 gramos. Nosotros sugerimos que de aquí en adelante ustedes utilicen la sal marina y la sal común porque contiene yodo. Mezclemos siempre mitad y mitad, 1 libra de sal marina con 1 libra de sal común y la vamos a tener en nuestra despensa, en nuestra cocina, la revolvemos bien y con estas sales nos vamos a hidratar. ¿Por qué la sal común? Porque contiene yodo necesario para la tiroides. ¿Por qué la sal marina? Porque las sales marinas tienen más de 80 minerales. Es un suplemento rico en casi todos los minerales que tiene la tierra. Entonces, por ahora lo vamos a hacer con nuestra sal común. Diluimos en 1 litro. ¿Qué más necesitamos? Adicionalmente, lo fundamental del suero es el agua, pero sobre todo la sal. Porque la sal, en el momento en que nosotros estamos tratando de hidratarnos, cuando la diluimos, la sal se convierte en electrolitos, como ya lo vimos, ¿sí? Este es en sí el suero casero. Ustedes pueden echarle adicionalmente 1 o 2 cucharillas de panela, ¿sí? Sugerimos panela.
1 o 2 cucharas de estas, suficiente. No es fundamental que el suero lo tenga, pero se lo pueden adicionar. Pueden utilizar también como fuente de azúcar. Es mucho mejor utilizar este tipo de miel que es orgánica, natural. 2 cucharillas de estas o una sola cucharilla. Hay que tener cuidado con pacientes que son diabéticos. Y para nivelar los niveles de sal en el suero, porque generalmente hay personas que no han tenido ese hábito de tomar poca sal, ese mal hábito, se adiciona el limón al suero. Se lo adicionamos, le podemos echar 1, 2, 3, 4 limones al gusto. Lo que hace el limón es equilibrar el sabor de la sal. Pero además también nos ayuda en la digestión. Hay que tener un poquito de cuidado con los pacientes que tengan gastritis. Si sienten de pronto algún reflujo, simplemente suspenden el limón. Aquí ya teníamos nosotros preparado pues nuestro suero, ¿sí? Con 6 gramos de sal. Miremos aquí rápidamente en un poquito de agua. Hagamos la prueba con nuestro foco, y miren la conductividad eléctrica de este suero. Ya ustedes en el video lo pueden comparar con el suero de hidratación oral. Es mucho más económico, muchísimo más económico, pues cuánto vale 1 litro de agua y cuánto valen 6 gramos de sal. Y mirámoslo también con el conductímetro. Miren, 18.4 milisiemens. En el tutorial que vamos a subir después, ahí tenemos ya medido mucho más exactamente el suero fisiológico intravenoso. Y si ustedes miran las unidades, un suero fisiológico intravenoso tiene 23 milisiemens, o sea, el suero que nos aplican de manera intravenosa cuando nos estamos deshidratados. Pero mire este suero, los niveles de hidratación que tiene, muchísimo más alto. 18 milisiemens ya cercano a 23, ¿sí? Si le adicionáramos nosotros otro poquito de sal, lo más seguro es que subiría, ya como lo habíamos visto, solo con agregarle una media cucharada más. Vamos a ver cómo este super suero de hidratación nos va a hidratar mucho más. Nosotros vamos a ir dando los tips de hidratación en un próximo video, porque esta dosis de suero tiene que mantenerse durante el primer mes para ayudarle a nuestros riñones a adaptarse a los niveles de sales a los cuales no ha estado adaptado durante muchísimos años. Mire hasta dónde sube solo con adicionar 3-4 gramos más de sal. 62.5 milisiemens, altísimo, ¿sí? Un super suero de hidratación. Nosotros podemos llegar a tomar 3 cucharillas diarias de sal, pero esa dosificación hay que hacerla gradualmente. Y en el próximo tutorial les vamos a enseñar cómo hacerlo. Entonces miren ustedes la importancia de cómo una persona, imaginémonos nosotros un atleta, un deportista, una persona que se exija demasiado, una persona que viva en un clima caliente, que tenga que caminar, una persona que trabaje en el campo, una persona que trabaje en la oficina pero que le exija una buena hidratación. Aquí está la fórmula ideal para poder hidratarse. Nosotros ya tenemos un parámetro de medida que hasta el momento nunca se ha tenido en este tema de hidratación, por ejemplo en el tema de hidratación deportiva. Y tenemos nosotros un programa en nuestra Academia Vital, un programa completo, muy completo, para enseñarle a deportistas, asesores deportivos, a entrenadores, a que se puedan hidratar y a que puedan hidratar muy bien a sus deportistas. O sea, un deportista 1 o 2 horas antes de su competencia
le pueden tomar una muestra de orina, que es donde nosotros medimos la conductividad eléctrica en el cuerpo, en la orina humana. Lo medimos aquí. Si tiene una conductividad de 20-25 milisiemens, ese atleta, ese deportista está mal hidratado. ¿Qué debemos hacer? Darle nuestro suero y subirle la hidratación antes de la competencia, para que este deportista, este atleta, entre con un nivel óptimo de electrolitos a su competencia. De hecho, muchos deportistas que ya han ensayado esta hidratación, suben considerablemente su rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque sus líquidos corporales están conduciendo bien su bioelectricidad hacia los músculos. Y los músculos obviamente pues, se van a mover de una manera mucho más eficiente. Esta es nuestra fórmula de hidratación, es nuestro sistema de hidratación propuesto por nuestra academia Vital Salud en tus manos. Veamos enseguida otros tips de hidratación. Les vamos a dar estos tips de hidratación cuando no tengamos a la mano nuestro suero. Podemos hidratarnos también con una fruta, porque las frutas contienen más de un 85-90% de agua. Pero además tienen azúcar, que es la fructosa, el azúcar de la fruta, y tienen algunas vitaminas y minerales que también nos pueden ayudar. ¿Qué hacemos nosotros? Adicionar un poquito de sal a la fruta y la podemos consumir. Las frutas ácidas, como la piña, como el limón, pues la gente en climas calientes las suele consumir de esta manera. O puede ser con el mango, que se utiliza mucho, también nos podemos hidratar. O una manzana. O diferentes tipos de frutas. Si nosotros le adicionamos la sal a la fruta, la convertimos en un suero. ¿Cuál es la condición para que ustedes se hidraten bien? Que controlen otros líquidos, que no tomen, si ustedes toman agua de panela, chocolate, café, aromática, té, gaseosas, sodas, frutas incluso en exceso, sin sal, pues van a dar un paso adelante y un paso hacia atrás. La verdadera hidratación consiste en mantener las dosis de electrolitos suficientes en nuestro organismo y así nos vamos a hidratar muchísimo mejor. Por ejemplo, personas que de pronto no hacen deporte pero que permanecen sentadas, que tienen trabajos como los transportadores de carga mediana, pesada, los taxistas, las personas que tienen que estar 6, 8, 10, 12 horas sentadas, ellas tienen que saber hidratarse porque nuestro organismo necesita estos niveles de electrolitos. Nuestros riñones cuando estamos sentados se estresan mucho más. Nosotros hemos evidenciado como muchos, por ejemplo, transportadores que tienen que hacer viajes muy largos de 8, 10, 12, 14 horas, utilizan algunas bebidas energizantes para no dormirse y supuestamente para hidratarse. Como pasan por climas a veces muy cálidos, entonces pierden muchos líquidos y muchos electrolitos. Pues les cuento que no hay mejor forma de hidratación que esta, y si le queremos ayudar a nuestros riñones por la posición en que ustedes trabajan, estar sentados causa un estrés fisiológico en el riñón. Si nosotros nos hidratamos bien, le vamos a ayudar a nuestros riñones a funcionar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque los riñones, entre muchas otras funciones, una de las funciones fisiológicas que ellos cumplen es fabricar ese suero sanguíneo, ese suero que tiene nuestra sangre. Los invitamos de aquí en adelante a que nos sigan en nuestro canal, Academia Vital Salud en tus manos.
Los invitamos a que se suscriban al canal, que hagan ustedes los comentarios, que compartan esta información, porque es una información supremamente todo el valor, todo el conocimiento que nosotros hemos venido trabajando ya hace muchos años, desde hace más de 35 años, desde la academia, desde la Universidad de Nariño, está resumida aquí. Por eso aprovechenlo, practíquenlo, vívanlo. Pacientes, una recomendación última, pacientes hipertensos que les quitan la sal y los ponen a tomar agua, los vuelven crónicos. En varios ensayos y con muchos pacientes, sobre todo en México, el doctor Duarte ha comprobado, y nosotros aquí también lo hemos comprobado con nuestros médicos, que cuando se le controla los líquidos a un paciente y se le comienza a subir los niveles de sal, se comienza a regular la presión arterial. Así que no se vayan a preocupar pensando que la sal les va a alterar la presión sanguínea. Al contrario, lo que hace la sal es corregir la presión sanguínea. Y de ese tema vamos a hablar en un próximo tutorial. Por eso hoy les presentamos un ingenioso sistema de hidratación integral Vive Vital diseñado por la misma naturaleza. Nosotros enseñamos lo que la naturaleza nos enseña a nosotros y lo ha hecho durante milenios. Enseñamos que definitivamente el mejor médico es nuestro propio cuerpo y debemos aprender a conocerlo. Nosotros les enseñamos cómo aprender a escuchar los mensajes que nuestro cuerpo nos dicta diariamente. ¿Cómo les ayudará nuestro programa de hidratación Vive Vital? Este programa de hidratación que nosotros proponemos les aliviará esos síntomas que ya vimos en más de un 70%. Si solo ustedes cambian la hidratación y controlan los líquidos, van a bajar de peso saludablemente, tendrán más energía y vitalidad, fortalecerán su sistema inmunológico. Acuérdense que acabamos de salir de una pandemia y miren dónde estamos ahorita. Nunca nadie nos dijo que si nos hidratábamos bien podíamos subir nuestro sistema inmunológico. Y si nos nutrimos también, pues mucho más. Recuperar el descanso y la calidad de sueño, mejorar la salud mental, superar el estrés de cada día, disfrutar de una vida con calidad. Y sentirán el cambio desde el primer día y muchísimo más beneficios que ustedes van a ver en la salud de cada uno de sus tejidos, de sus células y de su organismo. ¿Qué incluye el programa de hidratación Vive Vital? Incluye un programa digital en línea. Esto es apenas la introducción, lo que les estamos presentando. En el programa está el paso a paso, cómo deben hidratarse, un acompañamiento más personalizado, aunque hay también un acompañamiento en grupos, ya lo vamos a ver. La guía Vital Salud en tus manos, que es un documento que hemos venido trabajando ya hace un tiempo. Un plan de hidratación también más personalizado, pautas y claves de la hidratación, control de síntomas por desintoxicación de agua. Imagínense que hemos llegado al punto de hablar de síntomas por desintoxicación del agua, lo que quiere decir que el agua nos está intoxicando durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que nos hidratamos mal. Control del reequilibrio hidroelectrolítico, porque hay unos cambios que hay que controlarlos. Control de los medicamentos si los pacientes son crónicos, porque tenemos nuestro equipo de médicos que nos ayudan en esta área. El acompañamiento online para pacientes crónicos. Nosotros tenemos aquí pacientes en la ciudad de Pasto, en Cali, en Manizales y en Bogotá. Nos conectamos solo vía online y acompañamos a nuestros pacientes y los resultados pues realmente han sido muy exitosos. Tenemos todos los horarios para las 3 Américas, y las facilidades de pago en línea. De aquí en adelante vamos a seguir subiendo nuestros contenidos educativos. Nosotros somos una academia. Yo
he sido docente ya desde, bueno, ya casi más de 40 años. Hemos venido trabajando en el campo educativo y toda esa experiencia y todos esos conocimientos y todo lo que la naturaleza y gracias a Dios nos han enseñado con una visión muy diferente, lo vamos a poner a disposición de ustedes, como en esta aula taller, como en clases magistrales, podcasts, cápsulas, tutoriales, programas virtuales, incluso seminarios. Ya estamos diseñando seminarios y diplomados para profesionales en salud, nutricionistas, médicos, enfermeras, etcétera, que quieran conocer de estos estudios y de esta nueva forma, no nueva, porque no la hemos inventado nosotros, pero sí de esta forma de tratar y de prevenir las enfermedades crónicas basadas en una buena hidratación y en una buena alimentación. Nuestro saludo desde la ciudad de Pasto, desde Vital Salud en tus manos. Les agradecemos por habernos escuchado, por habernos visto. Los invitamos a compartir nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, Academia Vital Salud en tus manos. Igualmente los estaremos subiendo en nuestras redes. Y aquí están nuestros contactos en WhatsApp, donde nos pueden consultar, donde nos pueden también hacer sus sugerencias. Estamos para servirle. Somos Academia Vital Salud en tus manos.